Esta lectura consta de dos partes. La primera parte habla sobre ti, a nivel profundo, a nivel íntimo, a ti, tus sentimientos, tus emociones, todo lo que tú puedes sentir como persona, ¿no? Entonces, esa primera parte nos habla de eso. La segunda parte de la lectura nos habla de lo externo, del trabajo, del dinero, de todos los acontecimientos que van a estar a tu alrededor. Nos habla más los detalles de las situaciones. Entonces puedes elegir ir directamente a la segunda parte o puedes escuchar también algo sobre ti mismo que te puede ayudar, te puede dar pistas, te puede dar claves, te puede dar soluciones, te puede dar ideas. Es una lectura muy profunda, es general, por supuesto, porque vas a ver todo, desde los estudios, las relaciones con pareja, las relaciones sin pareja, todo. Esta lectura abarca todos los temas, incluso la salud. También nos habla sobre la salud. Nos habla de los retos, de las pruebas que van a ser puestas. ¿Cómo vamos a tomar nosotros ese reto? ¿Cómo vamos a tomar nosotros esa prueba? Entonces, nos puede ayudar mucho. Realmente esta lectura nos puede ayudar mucho. La hago mensual porque es muy completa y puede ayudarnos realmente durante todo el mes, porque nosotros podemos tomar decisiones, ver las advertencias que vienen del tarot y tomar la decisión adecuada en el momento. Diariamente hago lecturas también, pero saco un par de cartas. Pero es la energía que está en el día que nos acompaña y también nos puede ayudar, por supuesto. Pero esta es más general, es más completa, nos habla un poquito de más detalles. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme y te invito a que continúes viendo tu lectura. Hasta luego. Hola Leo. Bueno, vamos a empezar contigo, Leo. Tu estado de ánimo en este tiempo, en este periodo, en este mes. Bueno, veo que estás como que has completado algo, te sientes satisfecho, hay una sensación de haber conseguido, de haber tenido un éxito. ¿Vale? Entonces esto, hay eso se cierra un ciclo, hay un crecimiento personal también para ti, con respecto a tu estado de ánimo, a tu carácter, también hay un crecimiento, ¿ok? Se cierra algo importante. Esto lo que veo es como que tomarás conciencia de que tienes tantos recursos y bueno, los quieres usar. Vamos a ver las emociones. En las emociones lo que nos sale aquí es como que no veo que hayan emociones que puedan ver los demás. Aquí estarás como reflexionando, interiorizando todas esas emociones para que no salgan afuera, ¿vale? Entonces no veo que hayan emociones resaltantes aquí, evidentes, no. En la mente consciente nos dice como que hay como un pensamiento de querer hacer un viaje, un pensamiento de querer hacer algún tipo de proyecto. Eso es lo que veo que está en la mente consciente, querer hacer algo, querer ponerte en marcha o comunicarte con alguien o hacer un viaje o algún tipo de proyecto. Eso es lo que veo, la mente está como con un pensamiento de que yo puedo hacer esto, yo tengo toda la capacidad y quiero hacerlo. Ahí como en la mente consciente, o sea, tus pensamientos van a ser de poder realmente. En los sentimientos, en el hogar, en los sentimientos, bueno, aquí hay un sentimiento amoroso realmente dulce, de confianza, de esperanza, de fe. Esto es lo que veo que se está moviendo en este periodo para ti. En el corazón, bueno, en el corazón veo que ese es el amor que tú das y sí que hay mucho amor de tu parte, mucha comprensión, mucha benevolencia, mucho querer ayudar, mucho querer llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces, esta parte está súper bien porque hay mucho amor aquí, mucho amor. Bueno, vamos a seguir con la mente inconsciente, ese trabajo que estás haciendo internamente, pues aquí nos está diciendo que hay nuevas posibilidades, que estás viendo que hay nuevas posibilidades, estás viendo qué opciones tienes tú para poder conseguir esto, ¿no? Porque aquí es como que sabes que tienes tanto, que tienes tantas oportunidades, que tienes tantas opciones, que puedes abrir tantas puertas para conseguir esto que está pensando la mente, tu mente consciente.
¿ok? Vamos a ver, esto sería la parte negativa tuya, porque esto es lo positivo, sí, el reconocimiento, el éxito y todo eso, muy bonito, realmente muchos recursos, muy especial. Pero la parte negativa tuya nos está diciendo que a veces eres muy exigente, es como que eres cortante, las cosas tienen que ser de cierta manera, incluso a veces puede ser un poco cuadrado o cuadrada. Es como que no quieres salirte de esa línea. Bueno, ese es el trabajo que tienes que hacer, ese trabajo pendiente. Esto sería la sexualidad, ¿m? Tu capacidad de generar, de gestar. Aquí te veo que estás como muy activo. Hay mucha actividad, tanto sexual como de querer moverte, ampliar tus horizontes, hacer viajes. De hecho, aquí hay pensamientos de viaje y aquí también nos puede estar marcando un viaje, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con la parte de tu alma. ¿Qué es lo que quiere tu alma? La parte espiritual. Aquí nos dice, mira, analiza. Es importante el análisis. Para poder tomar decisiones, el análisis es muy importante. No parcializarte ni por una situación ni por otra, ni por una persona ni por la otra. Buscar el equilibrio en cualquier decisión que tengas que tomar. Eso es lo que quiere el alma. Esta posición que tenemos aquí son los logros que has tenido o los fracasos, pero aquí vemos como que han habido logros realmente por tu creatividad, por tu inteligencia, por tu rapidez para hacer las cosas. Entonces veo que hay reconocimiento de tu parte, de parte de otras personas que te ven a ti como una persona activa, simpática, que siempre tratas de ayudar, siempre resuelves todas las situaciones, así te ven de esta manera. Esto es lo que tú persigues. ¿Qué es lo que persigues? Bueno, aquí nos dice que lo que quieres es como conectar con esa parte interna, conectar con ese cosmos que está dentro de ti. Esa es la intención, veo. Eso es lo que estás persiguiendo de alguna manera. También puede ser como que quieres dejar que las cosas caigan por su propio peso, que no quieres intervenir en hacer nada porque, aunque puedes hacerlo, no quieres hacerlo porque el pensamiento en este momento es como las cosas tienen que completarse solas sin presionar a nada. Esto es lo que veo. Y esto es lo que tienes oculto, lo que está escondido. Eh, bueno, nos sale la templanza. La templanza dice que ante los cambios hay que integrar los cambios. Cuando viene un cambio hay que darle forma a ese cambio, hay que integrar ese cambio. Entonces, la templanza nos dice que lo que está oculto es como esa capacidad que tienes para integrar, esa capacidad que tienes para encontrar tu propio equilibrio. Eso está escondido. Por eso tu alma dice, tienes que analizar, tienes que buscar el equilibrio. Y aquí parece como que lo tienes guardado. ¿Ok? Porque si hay desequilibrio y tú quieres olvidarte de que no hay tal equilibrio, por eso estás esperando que las cosas caigan por su propio peso. Es como que estás persiguiendo que alguien decida y no tú. Bueno, vamos a ver ahora tu parte de afuera, la situación externa a ti. ¿Mm? Trabajo, la salud, las amistades, las relaciones, todo eso. Lo vemos con los arcanos menores. Voy a abrirlos todos para no saltarme ninguno. Antes de empezar a leer, además necesito tener todo abierto para ver un poquito más amplio, ¿no? Porque aquí tocamos, aquí nos movemos un poquito con estos arcanos, no hablamos específicamente de esa casa, sino de varias casas a una sola situación. Entonces vamos a ver tus posibilidades aquí. Hay posibilidades, sí, de cerrar ciclos importantes. También es como que puede ser que tengas que cerrar un ciclo que tiene que ver con cosas legales. Sí, tienes que cerrar un ciclo con algo que tienes pendiente que es legal. Y sí lo vas a cerrar porque aquí me dice que sí hay posibilidades de que cierre ese ciclo. De hecho, en la situación, en tu actitud hacia los demás, que esto nos habla de contratos también, ¿vale? Esta casa nos habla de las uniones y de contratos, de divorcio, pero en este caso veo como que hay algo que se va a concretar, ¿ok? Si es un contrato, hay muchas posibilidades que se concrete ese contrato, ¿ok? Vamos a ver la situación económica, cómo gestionas tú tu dinero. Bueno, aquí veo que hay mucha prudencia de tu parte. Puede ser que haya algún retraso, algún obstáculo para que tú puedas seguir adelante con lo que quieres llevar, con lo que tiene que ver con la economía, ¿vale? Es como que hay que tener paciencia, hay que ir poco a poco, reflexionar ante cómo gestionas tú tu parte económica, ¿eh?
En la segunda quincena, aquí nos dice que, bueno, sí que vas a conseguir un equilibrio porque veo que consigues ese equilibrio económico, ¿vale? Y con respecto al dinero que cobras por tu trabajo, aquí te va esperando. Esperando, esperando. Sí, hay posibilidades, no te digo que no, pero veo una espera de tu parte. En esta posición que vemos aquí son las ganancias que vienen hacia ti, pero en este caso no son ganancias económicas, sino que son ganancias de apoyo sentimentales para que puedas seguir adelante. Ese es el tipo de ganancias que veo en este periodo. Vamos a ver ahora el trabajo, la situación laboral. Mira, en la situación laboral puede haber un comienzo, porque aquí veo que sí que puede haber un comienzo, pero habrán personas como que estén diciendo que están por encima. Entonces eso te va a hacer a ti ponerte a comparar, a reflexionar, a ver cómo hago yo para solucionar esta historia, porque vas a ver como que hay diferentes posiciones, unos tienen más poder, otros tienen menos poder, y entonces eso es lo que veo que vas a enfrentarte y vas a pensar, vas a analizar, a ver, ¿me conviene comprometerme en este tipo de actividad? Porque es un comienzo, ¿me conviene hacerlo? Profesionalmente me dice que sí, que hay como mucha creatividad, hay mucho trabajo, todo está muy bien, incluso puede ser una jefa la que tengas, ¿eh? Pero veo que como que te sientes un poco con malestar, como que no estás con, la cosa no está pareja o estás haciendo mucho y hay como, no está clara las cosas, no hay mucha claridad a nivel profesional para ti, aunque tú tengas tanta capacidad, no hay mucha claridad. Puede ser que haya alguien que esté interfiriendo o que quiera ponerse por encima de ti, hay muchas posibilidades de eso. Que esa persona que se crea superior, aunque tú hagas un buen trabajo, pues bueno, hay una jefa que está de esa manera. Eso en la primera quincena. En la segunda quincena, te veo a ti como si, bueno, me voy a doblegar, voy a aceptar lo que hay porque no me queda otra. Voy a aguantar, voy a someterme, porque esto es una buena posibilidad, entonces voy a aceptarlo. Y claro, con el tiempo vas a tomar más poder, más seguridad, te vas a afianzar más, vas a tener como más control sobre cualquier situación. Y entonces, claro, vas a encontrar el equilibrio. A lo mejor en la primera quincena está un poco desencantada o desencantado, pero en la segunda quincena ya has tomado tu poder, así que sigue hacia adelante. Vamos a ver los estudiantes, los que están haciendo estudios de grado medio. Bueno, yo te veo como muy dispuesta o dispuesto, luchando para conseguir aquello que quieres, conseguir ese excelente, esas buenas notas, eso que quieres. Yo te veo que estás poniéndote en marcha. También puede ser que contrates o tus padres o lo que sea, tengas un profesor que te ayude para seguir adelante, para conseguir el objetivo deseado en los estudios. Los que están haciendo estudios superiores también, veo como que vas muy bien, estás como muy comprometido en los estudios, incluso estás compartiendo con otras personas a lo mejor para ayudarles, para encaminarlos en los estudios, pero veo que está muy bien, tus estudios van súper bien. Entonces, tanto los que están de grado medio como grado superior van muy bien los dos. Ahora vamos a ver la salud. En la salud, a pesar de tener mucha energía, porque veo que tienes mucha energía en este tiempo, puede ser que hayan molestias en la zona de la cabeza, o migrañas, dolores de cabeza simplemente, algún malestar en la zona de la cara, los dientes, los oídos, la nariz, los ojos, todo eso puede estar molestando de alguna manera. Pero también te digo que tú sabes que tienes la capacidad de recuperarte de cualquier dolencia, porque sale que es eso posible. Vamos a ver ahora tus planes y proyectos. En los planes y proyectos tienes posibilidades, lo que pasa que no es el tiempo todavía. En este mes puede ser que ese plan o ese proyecto que tienes no se dé todavía porque no es el tiempo, hay que esperar un poquito más o hay que quitar algo del medio, hay que cortar con algo para que ese plan se pueda dar. ¿Ah? Hay que sacrificar algo para que otra cosa pueda tener cabida, ¿de acuerdo? En las comunicaciones, mira, en este periodo, en este mes de marzo, hay muchas posibilidades que hagas viajes, hagas desplazamientos, te encuentres con alguien, hayan buenas comunicaciones, y están favorecidos, realmente los viajes están favorecidos, no hay problema para ti en este periodo. Ajá. En los retos y las pruebas nos dice que integres los cambios, que te comprometas y aceptes los cambios que llegan.
El compromiso es importante, te está diciendo. Ese es el reto realmente, el compromiso. ¿No? Si tú quieres que algo prospere, pues tiene que haber un compromiso previo. ¿Ok? Entonces sí puede prosperar eso. Vamos a ver ahora tus sentimientos. Tus sentimientos, como te dije al principio, cuando te vimos a ti, están bien. Hay mucho amor, mucho amor, mucho amor. Fíjate, te sale Venus, que es la diosa del amor. Y te sale este as de oro, que también nos habla de amor. O sea que va a estar rebosante de amor. Mucho amor para ti. El sumo sacerdote nos habla, en la casa esta nos habla de las relaciones. También las relaciones, va a haber algún compromiso serio aquí. Por lo que veo va a haber un compromiso serio. Serio, ¿eh? Sí, incluso puede haber una fiesta por ese compromiso. Te digo que este mes parece que marca como un casamiento, un matrimonio, un compromiso y una fiesta en ese compromiso. Parece como que algunos leos van a contraer nupcias, ¿no? Sí, hay muchas posibilidades de eso. De hecho, en la casa de los cambios dice que hay un cambio, que hay una relación, una consolidación de una relación también. Entonces, bueno, sí que hay compromisos importantes aquí para ti, Leo. Vamos a ver las personas que tienen una relación sentimental pero que no hay convivencia. ¿Cómo está esa persona? ¿Qué siente esa persona? ¿Qué piensa? Si se comunica o no se comunica. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, esta persona, su carácter a lo mejor es un poco pasiva. Como que está esperando, esperando. Tiene una parte como que a veces puede ser un poco que no le importe, o sea, que pase un poco, que sea un poco vaga. Eso puede ser, porque veo que sí, que es como una persona que tiene la espiritualidad es muy poca. Entonces esa es su parte negativa, es como que no hay tanta espiritualidad. Y encima vemos que es una persona que está como, voy a esperar a ver qué pasa, no voy a involucrar tanto, sé que hay posibilidades, pero no voy a dar ni un paso, ni una palabra, ni nada, ¿vale? Para que eso suceda. Las comunicaciones, sí, hay comunicaciones, pero en esas comunicaciones puede haber alguna pelea, porque veo que puede haber alguna pelea. Sí. Los sentimientos, sí que tiene sentimientos, es una persona pasional, es muy, muy apasionada y sí que tiene como mucho, mucho deseo por ti, muchas ganas de estar contigo, muchas ganas de comunicarse contigo. Sí, eso está también. En la sexualidad, bueno, en la sexualidad es como que ve que hay una diferencia entre tú y esa persona. Es como que hubiera cierta competencia o comparaciones entre tú y otra persona, ¿no? Esto es lo que nos dice. Y a futuro de la relación, sí, algo veo que se concreta, porque a nivel de sentimientos, algo concretas con esa persona. Sí concretas porque es como que esa persona va hacia adelante, sigue, continúa, 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 no se rinde, no se rinde y sigue y continúa y concreta, ¿ok? De hecho veo como una fiesta o una reunión o un compromiso. Entonces, vamos a ver las personas que tienen una relación sentimental y viven juntas. ¿Cómo está tu pareja? Bueno, tu pareja se siente a veces como que traicionada, es un poco nerviosa porque está con este periodo está con nervios, pero no vas a sentir que está nerviosa. Sí está nerviosa, tiene pensamientos a lo mejor como que las cosas tienen que ser de cierta manera, es como que quiere que todos los detalles se completen, se concreten. Esto. Y sí que hay sentimientos, de hecho hay una entrega total hacia ti, Leo. Es una entrega, es como incondicional hacia tu persona. Ve que todavía hay posibilidades de que las cosas se arreglen. Eh, Pasa que esta pareja que tienes es como bastante exigente y como que todas las cosas tienen que ser de cierta manera. Y cuando no son de cierta manera, pues se irrita, no le gusta, tiene un sentimiento negativo dentro de la casa y eso se expande por todo el ambiente de la familia. Esa energía negativa
con esos malos pensamientos, esa irritabilidad se extiende dentro del hogar y todos los miembros lo sienten también. Pero igualmente es una persona entregada y amorosa, amante, sumisa también, ¿vale? Íntimamente, bueno, aquí puede ser que esté como, sí hay mucho sentimiento, hay mucho amor, pero puede ser que no esté tan abierta a la intimidad. Es como que quiere estar un poco más en sí misma o en sí mismo. ¿Ok? Entonces no te preocupes, no es falta de amor, no es falta de cariño, pero esa parte, esa intimidad es como que quiere mantenerse un poco reservada. ¿Ok? O reservado. Y bueno, esto es lo que hay, Leo. Muchas gracias y hasta pronto.